veces, viajar también significa parar un momento y cambiar de rumbo. Después de varios días difíciles en Medellín, Este es un golpe. necesitamos respirar diferente. Somos Elodie y Manuel y hace más de un año salimos de Alaska en bicicleta con la idea de cruzar todo el continente. Pero esta vez, en Colombia, decidimos probar algo completamente nuevo. Rentamos una campervan en Bogotá y nos fuimos rumbo al desierto de la Tatacoa para descubrir cómo sería vivir sobre 4 ruedas, aunque la aventura no empezó como imaginábamos. Buenos días, amigas y amigos, nos encontramos en Aipe, un pueblo bien estratégico que tiene un río, que tiene un ferry que nos va a traer a una joya de esta zona que es el desierto de la Tatacoa. Pero este recorrido no lo vamos a hacer en bicicleta, están pasando muchas cosas en nuestra vida, lo vais a descubrir a lo largo de este vídeo. No sé si será la emoción de todos esos cambios, pero boom, se me vino todo encima y yo me enfermé, así que no tenerme en cuenta si no estoy muy habladora. Bueno, aquí, amigos, están los precios. A nosotros nos ha hecho como 35.000 pesos colombianos y hasta está caballos, 10.000 pesos, buseta, tractores, es decir, suben de todo aquí. Recién arrancamos y ya empiezan las aventuras. Con este nuevo juguete nos subimos a la plataforma con el objetivo de atravesar todo el desierto. Madre mía, esta plataforma es la primera vez que conduzco algo así. Además me hacen subir en esta plataforma que es muy aleatoria, ¿no? Nunca se sabe qué puede llegar a pasar. Es muy pequeñita y estamos aquí en el medio del lago ahora porque puede pasar cualquier cosa. Nosotros estamos en el agua y no te imagino el daño que puede llegar a hacer. Pasamos de andar en bici por América a tener una casa con ruedas, de pedalear cada kilómetro a recorrer largas distancias en unas solas horas y sin esfuerzo, sobre todo. Tener un lugar donde poder cocinar, descansar en una cama, ver una peli al final del día, un confort que no conocemos y que tenemos muchas ganas de descubrirlo. Estamos adentro y nos parece estar en otro planeta. El desierto de la Tatacoa en realidad no era un desierto. Hace millones de años aquí había selva, ríos, vida por todas partes. Hasta aquel tiempo el sol y la tierra lo transformaron en este paisaje casi real. Un lugar donde el horizonte parece no terminar nunca. Dos mundos conviven aquí. El Cusco, rojo, intenso, casi marciano, donde la tierra se abre en laberintos imposibles, y el sector de los hoyos, blanco, árido, más seco, como si estuviéramos rodando sobre la luna. Aquí hay cactus, caballos, vacas. ¿De quiénes son estos animales? ¿Tienen dueño? Aún no hemos visto a nadie. Son 330 kilómetros cuadrados de superficie. Y la sensación es que estamos completamente solos. ¿De verdad no vive nadie aquí? Y pensar que esta noche dormiremos en este entorno nos hace muy felices. Paradita táctica en el desierto de la Tatacoa con los patacones. Y hay un silencio aquí que se escucha solo Elodie mordiendo los patacones. ¿Esto te parece normal? Está enfermito, pobrecito. Vaya camperistas que somos, mirad qué fallo primordial de principiantes. Ya se ve que no estamos nada acostumbrados. Hemos puesto el toldo, las mesas, las sillas justo a donde da el sol. Entonces no hay sombra. Sí, pero tienes que decir por qué nos aparcamos así tampoco. Ha sido puro azar. Yo te dije de ponerte así porque el sol se acosta al oeste
y el sol se va a acostar allá de frente. La idea era de ponerse así justamente para que podamos ver el sunset, no es tampoco que quedamos tan nulos. Amigos, en la vida no se puede tener todo. O tienes la vista bonita hacia el atardecer, o aquí está la sombra, mirad qué bonito. Nos podemos sentar, tomar una cervecita y aprovechar del desierto de la Tatacoa. Pero hemos decidido de hacer de esta forma. Y hay muchísimos mosquitos que hemos tenido que poner sí o sí la mosquitera para que no entren esta noche. Bueno, muchísimos, tampoco hemos tenido días peores, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Hemos comprado una camper. ¿Hemos dejado la bicicleta? Pues no, es mentira. Nunca podremos hacer una traición tan grande al viaje en bicicleta, que saben que está en nuestro corazón. Solo que estamos tan tristes por lo que nos está pasando que hemos tenido que tomar esta decisión de distraernos un poco y hemos decidido de alquilar una furgoneta por un corto tiempo, por 7 días que la vamos a tener. Y adentro ahora mismo, amigos, la vais a descubrir conmigo o con Elodie, porque está enfermita, pero YouTube le encanta, quiere entrar en la conversación entre tú y yo y vamos a ver qué nos cuenta. Muchachos, les dejo con Manuel porque yo no alcanzo ni siquiera a hablar. Me encantaría poder hacer el tour del van con ustedes, pero les tengo que dejar con Manuel porque no me sale ni voz. Así que van a estar en buenas manos. Mira. Bueno, este es un sueño para mí, porque tienes que pensar que antes de viajar en bicicleta habíamos pensado de comprar una van y irnos con la van por el mundo, pero pues nada más hemos visto los costes de la van y cuánto costaba también comprarla y traerla de un punto a otro cuando no se puede por carretera, pues ahí se iba de nuestro presupuesto. Entonces hemos preferido la bicicleta y además estamos enamorados, pero es un sueño para nosotros cumplir y viajar con la van. Y cuál mejor ocasión hacerlo aquí en Colombia y además en el desierto de la Tatacoa. Pues es la primera vez que entramos en una van. Para nosotros es todo nuevo, no sabemos nada. Pedimos disculpas a todos los camperistas como nos estamos organizando, pero nada más entrar nos recibe un sofá bien grande, que este sofá tiene un truquito, se hace cama también. Esta noche la vamos a montar y también te hago ver cómo es. Bueno, hablando de la conducción, mirar acá, es un Mercedes, tiene 10.000 kilómetros, no sé qué año es. La conducción es muy agradable. Tiene 2 sillones que esto sí no se dan la vuelta, porque algunos campers he visto que sí se dan la vuelta, pero la verdad aquí hay bastante espacio, ya que este sofá se hace también cama. A mi derecha hay la cocina, que tiene 2 fuegos, uno pequeñito y uno grande. Debajo de los focos hay una pequeña nevera. Para no hablarte de todo el almacenaje que tiene, decir 1, 2, olvídate, esto en la bici nosotros nos lo soñamos. Aquí podemos llevar nuestra casa y más de esto. Ya en la bici llevamos cosas, pero sí, es una vida más minimalista. Aquí puedes almacenar bastantes cosas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uf, he perdido ya la cuenta de cuántos cajones están. Y después, cosa que yo no me esperaba, porque muchísimos campervan pues tienen la ducha fuera del camper, sobre todo en zonas así tropicales, donde la verdad que no es que se necesita una ducha caliente, que te la puedes hacer también fuera, como en este caso que hace muchísimo calor. Pero aquí hay una ducha que la vamos a probar también y le vamos a decir qué tal la cosa. Me voy a ir en el lado de atrás para mostrarte que abriendo las 2 puertas del lado de atrás, aquí se ve mucho mejor la cocina y se ve mucho mejor el baño. Aquí tenemos el inodoro que es portátil, que uno lo puede desmontar, hacer todo lo que hace falta. Nos lo han explicado todo esto, porque nosotros somos inexpertos totalmente. Cuando te entregan la camper, esta empresa pues te explica todo, pero todo de verdad. La camper también tiene paneles solares para que no te quedas corto con la electricidad. Además, en la ducha hay también agua caliente, es decir que en sitios más fríos, porque le hemos agarrado en Bogotá esta van y entonces Bogotá hace más fresquito. Entonces sí,
hay la opción de agua caliente si quieres. Pues levantamos aquí y tiramos hacia nosotros. Asimismo que sale otra mitad y con la mitad de la derecha, así de simple, up, empujamos y mirar qué camota tan grande. Es decir, aquí 2 personas más nuestro hijo que está por nacer, cabe, pues es bastante grande. Después están a disposición en los cajones todo lo que hace falta para que duermes limpito. Hay un cambio también, toallas para si hace más fresquito te la puedes poner. Al todo final lo que hace falta, ¿no? tardamos más nosotros en montar la carpa que en montar la sí, cama. mira, ¿no? en dos segundos Súper que hemos rápido. montado. Y después, para ponerla otra vez, levantas esto. Me imagino, porque la primera vez que lo hago. A ver. Levantas aquí, empujas. Otra vez, sofá. Listo. Casi. Un poco más. Sí. Y Bien, ¿no? te faltó algo por mostrar. ¿Qué? Esos agujeros que hay Ah, aquí sí, es verdad. también tienen una función. A ver si me acuerdo, Entonces, abrimos acá. Bueno, primero te falta un paso. Ah, sí, es verdad. Y entonces, abrimos acá. Estos son un pie, 2 pies. En principio una mesa tiene 4 pies, pero estas son especiales. Uno acá. Hay estos agujeros aquí, que son 2. Así, para formar una mesa, que la mesa está aquí, mirad. Está como aquí es la pared de la cocina. Acá está la cocina. Acá está, bueno, fuera la ducha, aquí detrás mío. Y acá en la pared está la mesa. Así de fácil. Súper bien, ¿no? A ver. Te haces un espagueti al pomodoro, vista Ay, mira acá qué bien, ¿no? al sunset. No, Sí, ¿no? es que el confort de un camper respecto a la bici. Ay, yo lo que veo que más agradezco es la ducha, ¿no? Porque ven, ahora estamos con mucho calor, porque estamos en el Cochinos. desierto. Y además acá que me siento enferma, pues poder bañarme aquí. Además estaba viendo que acá me puedo bañar con la puerta abierta. Sí, Porque aquí no hay nadie, ¿no? Nos ponemos aquí que nadie nos ve. Me puedo bañar con la puerta abierta. Está también el baño, ¿no? El inodoro, la cocina, la cama. Y la cama pues es grande, es como una cama... Muy funcional este sofá porque puedes hacerlo cama. Obviamente es un sofá bastante largo, caben 4 personas, pero largo, también 5 personas más estrechito. Y además hace de sillas para que puedas comer aquí cuando cocinas algo, ¿no? Ay, y algo acá, yo creo que legalmente, pues por el permiso del vehículo serán 3 personas máximo, creo, porque veo que, bueno, hay el conductor, el pasajero, y acá justo está como otro más, ¿no? Creo que por ley, pues hay un número máximo permitido, porque tienes que tener tu cinturón y todo, pues acá serán 3. De hecho, creo que este van es el modelo más pequeño que tienen aquí en On the Road, ¿no? Porque, bueno, al final también es una de las razones por la cual fuimos en Bogotá, pues para poder rentar el van que tienen ellos. Están en Mosquera, que es justo ahí pegado a Bogotá, y los van que tienen, la verdad, son espectaculares, ¿no? Nuevecito está este. A nosotros quizás estamos muy emocionados por tener un camper a disposición y poderte desplazar así rápidamente con muchísimo confort, pero ¿os dais cuenta dónde estamos? Nuestra primera noche en un camper. ¿Sabes qué? El silencio que se siente aquí nos da la sensación que somos los únicos en este mundo. La verdad,
no preguntamos más. Cualquier deseo nos lleva a este momento. En este desierto hay un silencio enorme en este mundo lleno de ruido. De verdad es demasiado hermoso, de verdad, estar aquí con una cervecita frente a este paisaje, pues no tiene precio. Increíble, es hermosísimo. Y mirar, estamos solos. Antes nos hemos comido los patacones y la dueña, pues muy amablemente nosotros le hemos explicado pues que queríamos pasar la noche aquí, que era demasiado bonito para desviarnos e ir directamente a un pueblo. Y la dueña del restaurante es también la dueña de todo este terreno aquí, que es bastante grande. Y le preguntamos de qué vive y cómo es la cosa, cómo funcionan las cosas acá. Y pues ellas tienen cabañitas también que alquilan. Y de hecho hay un alemán ahora que está durmiendo ahí. Y hay varias personas que se hacen el desierto aquí en bicicleta también, varios grupos. Organizan grupos y tal. Y la verdad muy agradable hablar con la dueña. Ella se enamoró al final de su marido, que su marido pues de toda la vida ha vivido acá y ella en la ciudad, ¿no? Y le pregunté, tu marido te ha dicho, a ver, vamos a vivir en el desierto, ¿qué has pensado? Pues a ella le ha parecido de una locura, pero al final la ha convencido porque el silencio que hay aquí no hay en la ciudad y le ha conquistado nada más visitar su rancho, ¿no? Que hay aquí. Y entonces vive aquí ya desde muchos años, pero de vez en cuando vuelve a la ciudad. Le hemos preguntado a la señora, ¿podemos pasar la noche aquí en su terreno que es bien hermoso? Pues nos ha dado la posibilidad de pasar aquí la noche y esto se aprecia muchísimo. Y al final mirar aquí estamos, wow, yo no veo ni a una persona, veo solo vacas, caballos. Sí, es esto, otro dato, que aquí viven de ganado. Es decir, venden la carne, y porque no está solo esta habitación, hay varias habitaciones, hay varias personas que viven aquí. Es un desierto, pero tiene sus habitantes que hacen su vida pues criando el ganado y así se buscan la vida. Pero ya no estamos más solos. ¿Por qué? Un par de vaquitas están, ¿Le has dado el nombre? Margarita. Yo creía que las vacas se llamaban Carolina. ¿Carolina? Sí, todas las vacas se llaman Carolina. Pensaba Margarita. O mancha también, que hay vacas que están manchadas. Y ahora cocinamos algo y así vamos a poder comparar realmente la vida entre la camper y la vida entre la bici. Hemos pensado de hacer una pastita con pomodoro, es decir, pasta con tomate, ajo y aceite, nada más, ingredientes simples y buenos a la vez. Aquí puse el ajo junto con el aceite de oliva para que el aceite agarre el sabor del ajo. Y ya cuando se hace, luego ponemos los tomates que Manuel está cortando y junto con la pasta y mezclamos. Lástima que no hemos encontrado albahaca porque ahí sí eran las cerezas sobre el pastel. Pero seguro que así igualmente va a ser bien rico. Se siente el olor aquí en esta van espectacular. Primera cenita en la van. Buen apetito. Primera cenita en la van, se ha hecho oscuro de una. Mirad acá, ya no vemos nada más. Pero pensar que estamos solo en el medio del desierto, pues nos da muchísima emoción. Ahora aprovechar este plato de pasta con pomodoro y después duchita y a dormir. Chao, chao. Buenas noches. Buenos días. Esta noche ha sido, vamos a decir, atrapadora. Porque nos ha atrapado, no nos quería dejar. Creo que hemos dormido como 15 horas. Son las 10:30 de la mañana. Y hemos dormido demasiado bien, hacía tiempo que no dormíamos así. Y además estas vacaciones están funcionando muy bien porque nos están haciendo olvidar nuestros problemitas. Pero está Elodie enfermita y esto no va bien. Bueno, aún puedes experimentar que estando enferma en la bici,
Es un hecho y aquí... Sí, no, sin duda es más cómodo de estar enferma aquí, que tengo pues el baño, un poco más de confort, más fresco. De hecho, acá en el desierto de la Tatacoa también hay senderos así para caminar, pero bueno, entenderán que estando así no me apetece absolutamente nada. Ayer me puse en contacto con el médico que tenemos con la aseguradora. De hecho, nosotros estamos asegurados con Assist 365 y tienen un descuento también con nuestro código de ELMAPAMUNDO. Dejaré el enlace acá en la descripción. Y bueno, me dijo lo que tenía que tomar, así que probablemente lo vaya a comprar ahora en una farmacia a ver si se me quita y me deja disfrutar esas vacaciones más libremente. Ayer por la noche queríamos ver las estrellas, pero como ven también esta mañana ha estado nublado y por esto vimos una película y nos fuimos a dormir tempranito. Pero sí, tiene que ser muy espectacular viendo las estrellas en el desierto. Lo hemos intentado, pero bueno, el tiempo no ha sido de ayuda. Y así queda la cama montada, pues hemos sacado también esto porque en el desierto dicen que hace calor, pero por la noche hace fresquito. Hemos dormido con las ventanas abiertas, había una brisa bien acogedora. Y hemos puesto esto delante para tapar la luz de la mañana. Y además esta camper tiene esto aquí que se baja hacia abajo. Así como en casa, pues. Como en la casa. Así que oscurece todo, ¿no? Cortinas blackout se llama. No, estoy en braguitas. Mi mujer me sugiere que se llaman cortinas blackout. Y como buen italiano, ayer hemos comido la pasta y esta mañana, adivinar qué desayunamos, Nutella. Hemos comprado ayer unos pancitos bien mórbidos, bien suavecitos. Le echamos Nutella y a desayunar como campeones. Nos podríamos quedar un par de días aquí en el desierto, pero pensándolo bien, ya que tenemos la camper y podemos hacer más kilómetros de lo normal, de lo que hacemos en bicicleta, nos da la posibilidad de visitar más cosas. Sí, porque en la camper 500 kilómetros son horas y en la bici son una semana. Entonces aprovechamos este dato. No sabemos para nada dónde vamos a ir. Estamos viendo el mapa. Eso lo descubrís juntos a nosotros. Limpiamos bien el camper de la arena. Es oficial, estamos dejando el desierto de la Tatacoa. Y aún faltan kilómetros para salir del desierto de la Tatacoa. Y eso nos permite disfrutarlo un poco más. Da la ventana del camper el desierto gris. Dunas, picos, líneas rojas en el medio. Y los cactus, las vacas y las cabritas nos acompañan hacia la salida. Menos mal que este camper sí es grande, pero es pequeñito a la vez, porque por estas calles tienes un camper bastante más grande, pues suerte, porque las calles son bien estrechas y un poquito trombónicas. Estos hierros que están aquí en el suelo determina el fin y el inicio de una propiedad privada. Nos han contado que aquí todo el desierto es propiedad privada, menos la parte roja, que ahí sí tiene carretera, está asfaltada, que esta sí es del gobierno. Yendo a la salida hay una parte del desierto súper verde, donde hay cactus y muchísimo verde. De hecho hay muchísimo ganado también. Y aquí se pueden ver la roca que tiene diferentes colores. Arriba es verde y después a medida que vas por adentro se hace como rojiza, naranja, y digamos que este desierto no deja de sorprenderte a medida que vas avanzando. La montaña que estamos viendo delante de nosotros es completamente roja, muy curioso. Un poco por la carretera que no nos permite ir más, y también porque no queremos despedirnos tan pronto. Arrancamos dirección Prado, con la curiosidad de descubrir todos los pueblos que están por el camino, con la sensación que algo de ese silencio se viene con nosotros. Acabamos de parquear aquí en Alpujarra.
espera, a ver que lo diga bien, Alpujarra, sí. Realmente hemos llegado acá pues porque, como les comenté, no queríamos dar la vuelta en el desierto para volver de donde veníamos. Nos gusta siempre pasar por un camino diferente, pero ese camino sí es más complicadito, ¿no? No es una autopista. Siento que acá realmente si te sales de la carretera principal, pues las demás carreteras están en bastante mal estado. Entonces vamos yendo muy despacito, pero el tema es que aquí hay unos pueblitos pequeños, pero tan pequeños que no vemos que haya de comer. Y tenemos algo de hambre, nos gustaría encontrar algo. Entonces creo que vamos a hacer lo que siempre nos ha funcionado, estando en bicicleta tanto como estando en van. Yo creo que no hay nada mejor que preguntar a la gente si saben aquí si hay alguien que cocina algo, porque sí se ve un pueblito muy pequeño, ¿no? Aunque tenga su placita bonita, pero es muy chiquito y luego nos toca seguir por esa misma carretera. Buenas tardes. Este es un pueblo que se trata el chocolate o algo así. Sí, aquí hay fábrica de chocolate. Y lo cultivan también. Sí, señor. Okay, perfecto. Y yo les quería preguntar eso. A ver, ¿eso qué sería? Pan de la abuela. ¿Y es salado o es dulce? A base de quesito. Saladito. No se ve. Se ve bien, ¿eh? ¿Y eso es el pandero? Ese es el pan del... No, eso me gusta, ¿no? ¿Tiene anís un poco? No. No, pero ¿te acuerdas? Es el que probamos Es que hay veces que lo hacen con anís, pero ¿Y acá qué hay que sea salado? saladito, este es pan con choricito, con salchicha. ¿Qué más te digo? Este es pan de yuca, que es saladito también. ¿Y estos de aquí? Estos son dulces. Ah, Estos son son dulces. mojiconcitos rellenos de Guayaba. Bocadillo, guayaba, sí. Y abajo Y tiene abajo, queso. arriba. estos sí tienen quesito arriba y por dentro. Y si los puede calentar un poquito. Acabó de salir. Ah, bueno, este más caliente es difícil. Siempre queremos encontrar donde hacen las cositas artesanalmente y este es el caso. Y estamos descubriendo poco a poco que este es un pueblo donde cultivan y procesan todo lo que es el cacao para que se haga bien gustoso, bien chocolatoso. Nos contó la señora que este pan está relleno de queso, que es muy usual aquí en Colombia. Muchos panes los rellenas de queso. ¿Puede ser malo esto? Imposible. Vamos a ver, pero... Pues bueno, espera. El pan es dulcecito, entonces con el queso que es salado es un bombazo de sabores. 2 panes con chorizo, un pan con queso, 2 jugos de maracuyá. Hemos pagado 16.000 pesos colombianos. Pues se ve mucho la diferencia entre la ciudad y un pueblo pequeñito como este de aquí. Es inevitable que en cada carretera, cada sendero, nos lleva a recordar todo lo vivido. El camper nos regala una pausa, un respiro para las piernas después de tantos kilómetros en bicicleta y también el tiempo de hablar entre nosotros. Desde Alaska hasta aquí son muchos los recuerdos y contemplar lo que fue con la mirada a este paisaje bien bonito nos hace sentir a gusto. Aquí los caminos son de piedra, con la vegetación que cambia a cada rato. Y las montañas aparecen cuando menos te lo esperas, detrás de una curva. Y cuando la compañía es de la buena, el tiempo no lo ves pasar. Y sin darnos cuenta, ya se está haciendo de noche. Hay que encontrar un lugar donde poder aparcar y pasar la noche. Pero aquí, por estos senderos, no es cosa fácil. Esta es una tarea que no conocía, pero que hay que hacer sí o sí para tener el agua para la ducha, para lavarte las manos, para cocinar. Entonces, hemos preguntado a las chicas que vienen aquí, que gestionan este sitio, si podemos rellenar un poco de agua en nuestro tanque, y nos han dicho que sí, muy amablemente. Y ahora pues, a ver cómo se hace. No sé, es abrir el grifo y ya está, tú sabes. Antes averiguamos si sale el agua.
el que nos ha entregado la van, que está lleno el tanque cuando sale el agua por fuera. Entonces esperamos a que salga el agua por fuera para decir, mira, el tanque está lleno. Puse la manguera aquí, que tiene un enclaje bien duro, nos sale agua de aquí. Y la manguera de la toma de agua, y así se tendría que hacer. Tú dices si es suficiente fuerte de la presión. Creo que sí, una vez que has abierto ahí, no. Después se ha abierto, es fuerte la presión. Nos hemos parado aquí donde dice Tarima Turística Jorge Enrique Maicha Torres. Pues menos mal que nos hemos puesto en el lado derecho, porque el lado izquierdo, como había previsto, porque había banquetes que se tenían que montar por la mañana, y de hecho así ha pasado, ¿no? Que se han montado en el mercado de ropa, venden un poco de todo, y nosotros nos hemos puesto en el lado derecho. Aquí está el baño justo a la derecha del río, y ayer hemos llegado hacia Prado, hemos hecho carreteras en el monte totalmente. Súper hermoso para nosotros, que nos encanta ir por caminos off-road, porque si no teníamos que ir por autopista y no es que nos daba mucha gracia, ¿no? La hemos pasado muy bien arriba de estas montañas y hemos llegado hacia Prado. Pues mi mujer me corrige porque el pueblo donde estamos se llama Purificación. Prado es un poquito antes. Está escrito. Es que yo soy así, no me ubico. Hemos dormido justo al lado del río y donde está la escrita I love you Purificación. Imagínate qué despistado. Pues ya que hay baños, aprovechamos para vaciar. Esta es mi tarea, ¿no? Porque tú fuiste al baño, yo fui siempre escondidas afuera en baños públicos, en restaurantes que hemos comido. Ella le gusta ir en la campera y después ¿quién tiene que vaciar? El hombre macho, ¿no? Yo no soy hombre macho, aún no la he entendido. Bueno, ahora creo que viene la parte más difícil que cualquier camperista sufre. Y quien dice lo contrario, creo que miente de mucho. Vaciar este tanque de aquí, que está lleno de mierda. En la vida hay pros y contras. No siempre puede ser color rosa. Bueno, sobre todo en este caso. El rosa no es para nada el color que resalta. Bueno, aquí está vaciado. Tengo que decir que la tarea sí es molesta, pero si usas los productos buenos tampoco huele tan mal y después el sistema es funcional. Voy a decir que me ha gustado, pero es lo que hay, pues. Ahora bien, lo atamos para que no se mueva durante el trayecto y está listo. Mirar esto, está saliendo totalmente afuera el agua. Yo creía que pues salían gotas, ¿no? Que había otro sistema, pero una vez que sale fuera el agua está completamente lleno el tanque y ya podemos arrancar por otra aventura. Otra aventura que vemos en el próximo vídeo, donde llegamos a Tabio y te lo juro, aquí probamos de todo. Rodeados de camino con villas hermosas, nos ponemos en marcha hacia algo único en el mundo, la Catedral de Sal de Zipaquirá, donde Elodie hizo algo que yo ya lo veía venir.